Este Jacob que confiaba con la presencia de Dios, que sabía que el Señor estaba con él, no deja de ser un humano. Y eso es lo hermoso de los relatos bíblicos, porque en cada relato bíblico nosotros no encontramos un relato fantasioso, donde siempre se mire lo positivo de una persona, por muy importante que haya sido en la historia, sino que Jacob, al igual que todos los personajes bíblicos, nos muestra siempre los lados buenos, los lados positivos, pero también los lados malos. Jacob tenía confianza en Dios, pero eso no significó para él que sintiera miedo, que sintiera terror por encontrarse muy pronto en una situación terrible de darle la cara a su hermano después de haberlo engañado. Así que entonces Jacob pide al Señor: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le temo. Tal vez no venga quizá y me hiera, no solamente hiera a mí, sino que hiera a la madre de mis hijos y también a mis hijos. Por lo tanto, cuando Jacob se fue acercando al río Jaboc, disculpen, y cuando vino la noche, Jacob decidió estar solo y mandó a su familia a cruzar justamente al otro lado del río, y él decidió quedarse solo para estar en contemplación y en relación con el Señor. Jacob había decidido pasar la noche en oración y deseaba estar solo con Dios. La vigilia, tan importante que es para nuestra vida, cuando tenemos problemas que nos agobian, lo mejor es hacer una vigilia y lo mejor es dedicar al Señor horas de quietud absoluta donde podamos conversar con Él y meditar en Él por lo que nos está agobiando en el momento. Nadie podía apaciguar el corazón de Esaú, sino solo Dios. Y en eso confiaba Jacob. En Dios estaba la única esperanza que tenía el patriarca. Por lo tanto, decide entonces estar solo con Dios, alejarse un momentico de la familia y entrar en comunión íntima con el Padre. Esa región donde Jacob se encontraba cerca del río Jaboc era una región para la época muy solitaria. Es una región montañosa y por lo general era madriguera de fieras. No solamente esto, sino también que era escondite de los salteadores, de los ladrones y de asesinos que esperaban que las caravanas pasaran para asaltarlos. Por lo tanto, Jacob, solo e indefenso, sin soldados, sin ningún tipo de defensa, sino más que su familia y todo su ganado, decidió recurrir a lo que nosotros debemos recurrir siempre y dejar a un lado cualquier tipo de seguridad mundana y por lo tanto llegar entonces a los pies del Señor. Todo lo que hacía para apreciar la vida estaba lejos hoy en el momento en el cual Jacob se encontraba. Jacob se encontraba expuesto al peligro de una muerte segura. Por lo tanto, lo que más le amargaba, aparte de todo, era el pensamiento de que su propio pecado había traído este peligro sobre los inocentes. Es decir, que su pecado cobijara a su esposa, a sus mujeres y también a sus hijos. Por él, ellos irían a pagar. Por lo tanto, con una vehemente exclamación, con lágrimas en los ojos, decidió postrarse delante de la presencia de Dios. Y estando orando al Señor, estando doblegando su corazón, su alma al Señor, sintió una mano fuerte que lo cogía. Qué sorpresa tan grande que se llevó Jacob en ese momento. Por supuesto que estando en esa zona, lo que creyó fue que un enemigo atentaba inmediatamente contra su vida. Por lo tanto, la reacción de Jacob fue librarse inmediatamente de las manos de su agresor. Así entonces, en medio de las tinieblas, los dos empiezan a luchar por predominar. Nos dice tal vez el relato, ¿no?, que no se pronunció una sola palabra en ese momento. Lo que hizo Jacob fue desplegar todas sus energías y por ningún momento dejó que sus fuerzas le abandonaran, sino que continuaba luchando. Así que mientras Jacob luchaba por su vida,
el sentimiento de culpa también pesaba sobre su alma. Todos los pecados que había cometido surgieron inmediatamente delante de él para alejarlos de Dios. Ese es el trabajo de Satanás. Pero en su terrible aflicción, recordaba las promesas que el Señor le había dado y su corazón exhalaba profundas súplicas de misericordia. La lucha entonces duró hasta un poco más del amanecer. Tanto se ha prolongado la lucha que este desconocido tocó, dice el relato bíblico, tocó el muslo de Jacob. Obviamente tuvo que ser un golpe. Y ese golpe lo dejó incapacitado en el acto. Era una persona, un ser tan poderoso que con solo un toque inmediatamente lo dejó incapacitado de una pierna. Esto inmediatamente trajo a la mente de Jacob que un humano, por muy fuerte que sea, no puede hacer algo así. Por lo tanto, Jacob inmediatamente reconoció el carácter de su adversario. Comprendió que había luchado con un mensajero celestial y que por más esfuerzos que hiciera, no podría obtener la victoria. Pero este ángel era el mismo Cristo, el ángel del pacto, el que se le había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado y sufría con un dolor de los más agudos, pero no aflojó. Él siguió completamente aferrado, arrepentido y quebrantado, y se aferró, lloró y le rogó, pidiéndole la bendición. Porque Jacob debía tener la seguridad de que su pecado estaba perdonado. Por lo tanto, el dolor físico no bastaba para apartarle su mente de ese objetivo. Así entonces se fortaleció en su resolución e intensificó la perseverancia y el fervor hacia ese fin. El ángel entonces trató de librarse de él y le dijo: déjame, que ya está amaneciendo. Pero Jacob le contesta: no te dejaré si no me bendices. Jacob hubiera sido aniquilado en el acto si no fuese por la fe que sintió en el Padre Celestial. Jacob venció al ángel no en cuanto a ganarle en poderío físico, sino en su perseverancia por obtener una bendición. Por esa humillación, por su arrepentimiento y por la entrega a sí mismo, pudo obtener entonces la victoria. Recordemos los pasos. Humillación. Debemos humillarnos delante de la presencia de Dios. Arrepentimiento. Arrepentirnos de lo que hemos hecho malo. Y 3, entregarnos a nosotros mismos al Señor. Es decir, entregarle nuestra vida al Señor diariamente. Es así como obtenemos la victoria sobre el pecado en esta vida. ¿No habría confiado entonces Jacob en las promesas de Dios? Por supuesto que confió. Por lo tanto, decidió luchar hasta conseguirlas. Es así entonces cuando en ese momento el ángel le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, que significa suplantador, sino que te llamarás Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Una noche trágica en un inicio para Jacob, pero victoriosa porque obtuvo con su perseverancia, con el Espíritu Santo dentro de sí, la bendición que tanto quería. Esa perseverancia, a pesar de los problemas, esa constancia, esa fe absoluta, ese arrepentimiento y esa entrega a la voluntad de Dios es lo que hoy debemos hacer como cristianos en nuestra lucha diaria contra los poderes de Satanás. Que el Señor te bendiga.